Mientras tanto, por aquí fue contundente en Cabrera el triunfo de Cavigliasso. Bueno, el oficialismo allí en Cabrera se quedó con el 77% de los votos y en este caso el candidato de Juntos por Cabrera seguirá al frente del gobierno municipal. Así es, fue como plebiscitar la gestión de Cavigliasso que asumió tras la salida de Carazo. Pero un triunfo contundente se esperaba, aunque no quizás estos resultados. A esta hora y ya en el día después de los comicios, nos preguntamos cuáles vienen siendo los ganadores y perdedores y cómo quedaron las principales figuras nacionales después del primer gran domingo electoral. Esa pregunta se la vamos a trasladar a Marina Yao, politóloga que frecuentemente nos echa luz respecto de estas cuestiones. Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Marina. ¿Cómo están? Bien. Por aquí. Viendo la cantidad y la diversidad de análisis que quedaron tras lo de ayer, desde se viene un cambio total hasta todo sigue más o menos como estaba. Contanos tu visión. Bueno, yo creo que no hay que hacerse los rulos nunca con los cambios rotundos, que ha habido transiciones sin lugar a dudas, pero en cierto punto, bueno, la elección de Córdoba era más predecible, la de General Cabrera. Me parece que Cavigliasso tenía el triunfo más que garantizado, por lo tanto fue contundente, tal cual lo sugirieron ustedes, pero también me gustaría agregar en ese sentido que bastante contundente fue también la orfandad de la candidata del PJ, lo que da cuenta de cierto comportamiento que está teniendo la fuerza provincial, Hacemos por Córdoba, en esos escenarios que son, bueno, más dificultosos. Y también me parece que da a pensar cómo la estructura del calendario electoral en la provincia está en cierta sintonía con esta lógica, ¿no?, de abandonar o de apoyar poco a los candidatos que no tienen la victoria garantizada. Eso en cuanto al escenario de Córdoba. En cuanto al escenario de Neuquén, es cierto que fue muy reñido. Me gustó esto de las comillas de dos facciones en disputa, porque prácticamente es una misma fuerza política que ha presentado dos opciones, una que conserva el sello y la otra que lanza cierta ofensiva contra el sello, una suerte de interna. Yo creo que ahí ha habido una buena lectura del desgaste que tenía el sello, pero a la vez la valoración que conservaba algunas figuras, dentro de ellas la del actual gobernador Omar Gutiérrez. Me parece que hay una hipótesis ahí a la cual es interesante abonar, y es que el movimiento popular neuquino diseñó esta suerte de internas dentro de las generales, donde renueva el sello que estaba desgastado, pero que no pareciera ser un cambio muy real o muy fuerte en lo que respecta a la gravitación del poder del movimiento popular neuquino en el territorio, ¿no? Entonces, por eso me parece que la idea de un cambio rotundo, bueno, hay que tomarla con pinzas, como también hay que tomar con pinzas todas esas lecturas que pretenden nacionalizar los escenarios provinciales. Recordemos que tanto Neuquén como Río Negro son dos provincias que tienen una lógica provincial y en la cual está bueno tratar de entender esa lógica provincial y no tratar de leerla como si fuera el escenario nacional, ¿no? Porque vemos que ahí todas las fuerzas llevaron colectoras, y las colectoras eran de lo más variopintos, ¿no? Sí. En el caso de quien triunfó en Neuquén, Rolando Figueroa, tenía el Movimiento Evita, tenía el PRO, y por otro lado se presentó juntos la UCR y la Coalición Cívica, llevaron otro candidato por fuera que, bueno, sacó 4%. Entonces me parece que nacionalizar las lecturas es un error analítico en el cual no hay que caer. Bien, fue muy... Después, bueno, adelante, sí. Marina, perdón, adelante. No, que me pareció, me llamó mucho la atención que, bueno, en el caso de Massa tenía como cercanía con los dos triunfos, ¿no? Tanto de Neuquén como de Río Negro. Entonces ahí se nota cómo hay cierta suerte de salida de la grieta mediante un juego de lo provincial que propone un fraccionamiento del escenario partidario que no terminamos todavía del todo de comprender cómo va a ser o de predecir cómo va a ser. Bueno, llamativo fue el caso de Pablo Servi, recién algo decías, era el candidato de Juntos por el Cambio, del radicalismo puro, que participó en las elecciones, pero tras el triunfo de Figueroa
el PRO salió a felicitarlo a Figueroa como candidato propio. Digo, no hubo un apoyo explícito, pero una vez dados los resultados, desembarcaron o llegaron los dirigentes nacionales para adherir, ¿no?, al triunfo. Exactamente. Bueno, y en el caso de Río Negro, Hueretlinek tiene el apoyo de la Unión Cívica Radical y del PJ dentro de su fuerza política. Recordemos que esta es una figura que había llegado a la vicegobernación con la muerte de Carlos Soria ya por el 2012, que luego no pudo reelegir y que deja una suerte de sucesora, que es Arabella Carreras, que podía ser reelecta, pero que, bueno, él diseña su retorno en esta elección y era un triunfo bastante predecible. Lo curioso ahí es que Juntos por el Cambio presentó un candidato que no tiene a la Unión Cívica Radical, en este caso, adentro. Por eso me parece que es importante ver cómo algunos partidos por ahí más tradicionales, como es la Unión Cívica Radical, están jugando como de vaso comunicantes entre las diferentes fuerzas provinciales y rompiendo la lógica de grieta que tiene el escenario nacional en los territorios provinciales. Contame, ¿cómo se puede medir, si es que esto se puede hacer, lo que implica Milei en las provincias? Que en algunos lugares tiene candidatos, en otros no, pero que estamos viendo que una medición nacional estaría superando los 20 puntos. ¿Qué pasa en el interior? ¿Conmueve? ¿Moviliza gente? Bueno, pareciera que no le va tan bien cuando no tiene el arrastre, la figura de Milei, claro, ¿no? Cuando no es él. Tanto en Trelew como en Río Negro, claro, la fuerza libertaria no ha tenido en Río Negro como en Neuquén. Sin embargo, me parece que ahí hay un escenario al cual prestar atención, que es el de Trelew, donde sí el candidato de chubutense de Javier Milei presentó un resultado casi en empate con Emanuel Coligny, que es el candidato del Frente de Todos, que se presentó en Trelew. Pero particularmente Trelew tuvo esta característica que sí tuvo una anatomía nacionalizada en las elecciones, donde se presentaron las tres grandes fuerzas, si se quiere, nacionales. En cambio, en el caso de Río Negro y de Neuquén, en esas provinciales, las fuerzas provinciales tuvieron también sus armados con sus colectoras, lo que les permitía como un poco romper la nacionalización o la lógica nacional de la elección. Ahora bien, a nivel nacional hay que prestar atención a lo que está sucediendo, sobre todo de cara a los posibles acuerdos que hay entre Milei y Patricia Bullrich, o que ya están como en diálogo de que podrían llegar a conformar una interna bajo un mismo sello partidario. Bien, bueno, ¿y qué pasaría con los otros referentes de Juntos por el Cambio en caso de que finalmente ese acuerdo se dé? Bueno, sin lugar a dudas eso lo deja a Horacio Rodríguez Larreta en un lugar más moderado, del que estamos acostumbrados, ¿no? Si se presenta esta fórmula de Bullrich con Milei, que creo que en cierto sentido el rol de Milei siempre tuvo que ver con radicalizar la discusión política, llevar el límite de lo decible más hacia la derecha para generar un efecto de moderación en los candidatos más populares, como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta. A esa estrategia se fue sumando Patricia Bullrich porque, bueno, hay una gran convergencia ideológica, una coincidencia en ciertos principios, y el llano candidato Mauricio Macri, que sigue siendo sin duda el conductor del espacio. Entonces me parece que hay que atender allí, porque una de las cosas que está sucediendo es que Avanza Libertad, o en todo caso la figura de Milei, ya ha llegado a su techo en cuanto a cuánto voto le puede drenar a Juntos por el Cambio. Claro. Entonces, la estrategia que le queda a Milei de alguna forma es moderarse, es empezar a pensar el voto del centro y tener una estrategia, ¿por qué no?, de captura de votos de votantes más de palo independientes o quizás electores inclusive del Frente de Todos. De hecho, la última encuesta que vi en provincia de Buenos Aires, la composición del voto de Milei tiene un 20% de ex votantes del Frente de Todos. Es decir, que ya ha llegado a su techo de drenaje en cuanto a los Juntos por el Cambio, y ahora empieza también una estrategia más moderada, si se quiere, en lo que cabe de esta figura, que de moderado no tiene nada, pero por ir por un voto más independiente, donde me parece que se juega sobre todo la racionalidad de los jóvenes, ¿no?, que no han conocido por ahí otras experiencias políticas que las más recientes, y que tiene también el discurso de Milei una capacidad de interpelar muchísimo y de penetrar en ese electorado. Entonces me parece que hay que atender a qué hace esa fuerza, porque un poco que la morfología o la anatomía que tenga el escenario nacional va a depender de este acuerdo o no posible entre Milei y Bullrich. Marina, gracias por tu tiempo. Buenas noches.
No, gracias a ustedes. Un montón de gracias. cosas en 2 minutos. Les mando un beso grande, pero no hablo aturdido. No, nos encantó. Muy Gracias. amable, Marina, hasta cualquier momento. Bien.